Pues vamos a comenzar, así que saludos, sean todos muy bienvenidos a una nueva cita con la formación y el ciclo de webinars organizado por ADECA, la Asociación de Empresarios de Campoyano que hoy nos congrega. Este ciclo de webinars muy interesante está enmarcado en el paraguas Reinventarse para salir fortalecido del COVID-19. Como toda crisis, también conlleva o puede conllevar aparejada una oportunidad de aprendizaje y de sacar aquella parte más positiva del mismo. Así que la pandemia nos ha abocado a todos de manera forzosa aquello del teletrabajo. Está planteando que toda crisis también puede llevar aparejada una oportunidad. Y el teletrabajo, desde luego, ha sido una de las vías exploradas de manera forzosa en el mes de marzo. Antes era una cosa casi residual y en este país y prácticamente en el mundo la tuvimos que desarrollar de manera forzosa para que la actividad en todas las oficinas, empresas y negocios pudiera continuar aunque cada uno estuviéramos encerrados en casa. Claro, una nueva necesidad que ha suscitado un nuevo marco legal para regular esta necesidad tan creciente y que muchos de nosotros les hemos encontrado muchas ventajas, desde luego que las tiene. Así que sobre esto va a versar el webinar de hoy, que como sabéis cuenta con la colaboración de Fundación Global Caja Albacete, así como del Ayuntamiento de Albacete, que están programados en el marco del 40 aniversario de ADECA, cuyo patrocinador principal es Global Caja, a quienes les agradecemos que hagan posible que hoy nos podemos informar y aprender todos de un gran experto como es Julio García Cantó. Es abogado de un despacho de larguísimo recorrido y experiencia en Albacete, como es García Carbonell Abogados, y precisamente él va a ser quien va a centrar el webinar en el teletrabajo, los retos y las oportunidades tras la nueva regulación. A muchos nos suscitan dudas con respecto a la normativa y vamos a aprender cómo las empresas deben abordar una solicitud de teletrabajo por parte de un empleado, las obligaciones y derechos que asisten tanto al empleado como a la propia empresa y cómo podemos medir el rendimiento del trabajador, qué ocurre con la protección de datos, en fin, muchas cuestiones sobre la mesa que de manera magistral, estoy segura, nuestro ponente Julio García nos va a resolver en los próximos minutos. También deciros que si hay algún tipo de duda, pregunta que queráis trasladar al ponente, lo podéis formular a través del chat y a la parte final de la ponencia abrimos este turno de preguntas para que pueda responder en caso de que con su amplia explicación y disertación en el webinar nos haya quedado alguna al final del mismo. Así que, Julio, muchísimas gracias por participar en este ciclo de webinar. Es un placer contar con una firma tan prestigiosa como es García Carbonell Abogados con nosotros en ADECA. Y adelante. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Esther, y buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer tanto a ADECA como a Campoyano por la oportunidad de participar y formar parte de estas jornadas formativas y que estáis desarrollando a lo largo de estos meses. Y para mí pues también es un honor, puesto que los profesionales que me han precedido en las distintas formaciones pues son de una trayectoria profesional envidiable y en definitiva pues grandes profesionales, y al mismo tiempo pues agradecer a todos los que estáis aquí presentes y, como bien ha dicho Esther, pues intentaré que os sirva, que os sea de utilidad y de interés pues lo que ya se ha desarrollado en cuanto a normativa y lo que poco a poco pues vamos conociendo a través de las distintas sentencias y la propia práctica diaria. Para realizar esta ponencia, pues si nos importa, pues os comparto pantalla y así con la presentación pues vamos desarrollando el tema. No sé si se ve. Perfectamente, Julio. ¿Se ve ahora? Sí. Muy bien. Bueno, pues como bien ha dicho Esther, pues la verdad que el COVID y la pandemia
pues nos ha traído una serie de cambios sociales y, cómo no, pues también a las relaciones laborales, pues también y al trabajo en general, pues ha afectado esta pandemia, sobre todo acelerando todos los procesos de digitalización y, en este caso, pues la prestación de servicios o las relaciones laborales con el trabajo a distancia o teletrabajo. En realidad, no es una materia nueva, ya estaba regulado en nuestro Estatuto del Trabajador, pero sí que es verdad que se han añadido una serie de precisiones y de cuestiones. A modo, pues, un poco de introductorio, sí que me gustaría enseñaros o mostraros una serie de noticias, bueno, pues con la que se puede ver el porcentaje de implicación del teletrabajo desde, por ejemplo, el año 2019, que se puede ver en esta noticia, donde se decía, pues, que tan solo un 4,9% de los ocupados, es decir, de las personas trabajadoras por cuenta ajena en España, pues recurrían a esta opción del teletrabajo, que, bueno, en realidad, pues como se puede ver, es un porcentaje muy pequeño, incluso porque se decía que se podría incrementar la productividad de la empresa entre un 1,4 y un 6,2%. En la actualidad, y a raíz de la existencia de esta pandemia, pues todo esto, como decimos, se ha acelerado y, por supuesto, se ha incrementado también este porcentaje, que en la actualidad se estima que es de un 35% frente a ese 4,9, casi un 5% que se establecía en el año 2019. En una encuesta que se realizó en la Cámara de Comercio, pues se puede ver que en la actualidad la gran mayoría de los españoles quiere teletrabajar, si no de una forma completa, si 2 o 3 días a la semana, como aquí se describe. También me gustaría que vierais el escenario real del teletrabajo en España por sectores, puesto que, por supuesto, no es lo mismo un sector que otro. España, todo el Producto Interior Bruto prácticamente se consigue a través de las empresas y del sector servicios, como puede ser la agricultura, ganadería, pesca, también la construcción es un sector muy importante, y estos sectores precisamente pues tienen poca implicación en el teletrabajo. Se puede desarrollar de una forma menor o más complicada el teletrabajo por la propia idiosincrasia de este sector. Otros, por ejemplo, como puede ser el de la intermediación financiera, la electricidad o las telecomunicaciones, pues por supuesto tiene mayor grado de implicación el teletrabajo por la facilidad en sí misma de la aplicación de las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación a estos sectores en concretos. Y luego, pues por puestos de trabajo, vemos cómo los directores y gerentes pues son los que tienen una posibilidad de teletrabajar de un 100%, si bien aún así tampoco es mucho el porcentaje real de este tipo de cargos en los que se emplea el teletrabajo. Se ve que es un 12,9%, y otros, por ejemplo, en el otro extremo, pues nos encontraríamos con los artesanos y las industrias, donde es mucho más difícil y mucho más complejo pues la aplicación de este teletrabajo. Son unas noticias en las que se habla básicamente pues del porcentaje de teletrabajo que existía en España en años anteriores, y, bueno, con motivo del COVID, pues se puede observar cómo ha aumentado exponencialmente la solicitud de teletrabajo por parte de los empleados. Y, bueno, un poco también para que veáis por sectores la implicación, que obviamente pues es más complejo en unos que en otros, en función de la adaptación tecnológica que ha habido por estos sectores y de la propia prestación del servicio, al igual que por los propios puestos de trabajo. En cuanto a la regulación, que es lo que comenzábamos, lo primero que quería decir es que la regulación en materia de trabajo a distancia pues no es algo novedosa, aunque es cierto que este año, sea cuando sea con motivo del COVID, pues cuando se ha publicado este Real Decreto Ley 28/2020, si bien el mismo no es más que un compendio, y aunque suene mal, un copia-pega de lo que ya existía hasta ahora. En concreto, sobre todo, el Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo, que es del año 2002, fijaros lo antiguo que es, y el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, donde ya se contemplaba la posibilidad de este trabajo a distancia y su modalidad concreta, como puede ser el teletrabajo, así como la regulación de los convenios colectivos, que, a modo de ejemplo, pues podemos ver cómo en el convenio colectivo de Repsol o de Siemens, fijaros que el de Repsol es del año 2002, ya se establecían los acuerdos para el teletrabajo o la organización del trabajo en esta modalidad a distancia, o, por ejemplo, el de BP Oil. Como digo, pues los ingredientes que conforman esta normativa pues es el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, el Estatuto de los Trabajadores y, por supuesto, también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales.
Estas dos normas son muy importantes, puesto que se ha visto que a través de la prestación del trabajo por modalidades a distancia, pues existen unos nuevos padecimientos por parte de los trabajadores y, por supuesto, pues al ser el uso intensivo de las tecnologías necesario para la prestación de estos servicios, pues la Ley Orgánica de Protección de Datos es fundamental tanto para el trabajador como para la empresa y los secretos en su información. ¿Cómo podríamos definir el trabajo a distancia o si es lo mismo o no que el teletrabajo, que es una de las cuestiones que siempre se viene suscitando? Por suerte, en la actualidad, y esto sí que es algo que incorpora la nueva normativa, el Real Decreto Ley 22/2020 sí que establece pues lo que podríamos decir lo que es el trabajo a distancia de forma regular en un periodo de 3 meses, donde se presta el trabajo en el domicilio del trabajador o en un lugar que no sea este, pero siempre que sea voluntad del trabajador. ¿Esto qué quiere decir aquí? Pues son dos las cuestiones fundamentales de esta definición que se establece y que nos facilita mucho el trabajo para el asesoramiento a los clientes y las empresas. Pues son dos las cuestiones fundamentales. Una, que para que se considere el trabajo a distancia, el mismo se tiene que desarrollar desde el domicilio del trabajador o desde otro lugar, pero siempre que sea elegido por él, por el trabajador, no es la empresa la que lo impone, porque entonces ya no estaríamos hablando de trabajo a distancia, y el concepto de que sea regular. El concepto de regular, claro, si lo pensamos, es un concepto muy ambiguo, muy general y que, por supuesto, pues podría dar lugar a muchas interpretaciones. Por suerte, la propia norma se ha ocupado de definir qué es lo que podríamos entender por regular. Para que sea regular o que se entienda que es regular el trabajo a distancia y que, por lo tanto, se pueda aplicar esta normativa, porque de lo contrario no se podría, pues lo que se contiene es que el periodo de jornada laboral en el cual se tiene que trabajar a distancia tiene que ser de un mínimo de un 30% en un periodo de 3 meses, un periodo trimestral. Esto es un contenido de mínimos, como bien dice la norma, si bien también puede ser modificado por la negociación colectiva. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, la negociación colectiva es fundamental en esta nueva regulación, puesto que al no aportar realmente nada nuevo respecto a lo que ya existía, pues deja un poco balones fuera y lo que hace es trasladar esta responsabilidad a la negociación colectiva y a los convenios colectivos para que regulen los distintos requisitos y especialidades de esta normativa. Asimismo, también tenemos que decir que este mínimo del 30% no es aplicable ni a los contratos para formación o en prácticas, ni tampoco para los contratos a menores. En estos dos tipos de contratos, el mínimo de presencialidad que se obliga es del 50%. Es decir, lo mínimo que tienen que estar estos trabajadores presencialmente en la empresa es de un 50%. ¿Y qué es el teletrabajo? Bueno, pues lo pongo en dos esferas distintas porque, como podemos ver, el trabajo a distancia sería, como si dijéramos, el género y el teletrabajo sería una subespecie, un subgénero del trabajo a distancia. Lo único que diferencia el teletrabajo del trabajo a distancia en realidad no es más que el uso intensivo de las tecnologías para que se pueda desarrollar este trabajo a distancia. Es decir, pues que nos dote a la empresa de software necesario, el empleo de las telecomunicaciones como puede ser Internet, puesto que de lo contrario no podría ser teletrabajo. Por lo tanto, tener claro que trabajo a distancia y teletrabajo es lo mismo, únicamente que el teletrabajo pues hace un uso intensivo de estas tecnologías. Pasando a materia ya también regulatoria, las características que definen el trabajo a distancia y que son muy importantes para que las empresas lo tengan en cuenta y cumplan con la normativa y no sean sancionadas por la inspección de trabajo a posteriori, pues dos son los fundamentos en los que se basa esta norma. Uno, que es un contrato que tiene que ser voluntario, es decir, no puede imponerse ni por el trabajador ni por la empresa. Tiene que, como decimos, pues tiene que vincularse a la voluntad de ambos. Por otro lado, otro aspecto fundamental es la reversibilidad, que es reversible. Es decir, que tanto el trabajador como la empresa en un momento dado pues tienen el derecho de solicitar volver a la situación de presencialidad, o por el caso contrario también se podría aplicar si yo estoy teletrabajando porque tengo un acuerdo con mi empresa, pues poder solicitar tanto la empresa como el trabajador el derecho a volver a la presencialidad.
Estos son dos pilares fundamentales. Luego, otros requisitos formales, pues sería el hecho de que tiene que ser un acuerdo escrito, firmado por las dos partes, y también si hay representación de los trabajadores, porque haya más de 50 empleados en la empresa, pues este acuerdo, cada uno de los acuerdos y contratos individuales con los que se haya plasmado el trabajo a distancia debe ser enviado en el plazo de 10 días desde la firma a los representantes de los trabajadores, y posteriormente también tiene que ser enviado al SEPE. En caso de que no exista representación de los trabajadores, esta obligación de que se envíe al SEPE sigue estando vigente. Aquí ahora ya pasaríamos a lo que es al contenido propio del acuerdo o el contrato de trabajo a distancia o de teletrabajo, que como ya sabemos está incluido en esta modalidad. Aquí el artículo 7 del Real Decreto hace pues una exhaustividad exagerada, bajo mi punto de vista, sobre cuáles son los mínimos o contenido mínimo que tiene que tener este tipo de contrato, y que yo creo que va a fomentar o a desincentivar, mejor dicho, el empleo por parte de las empresas, puesto que hay un encorsetamiento muy fuerte, y al final va a haber inseguridad para las empresas, con posibilidad de incumplimiento porque alguno de estos requisitos no se cumpla. Muy rápido, puesto que también se analizarán en los derechos y obligaciones. Lo primero que tiene que contener el contrato es el inventario de medios, equipos y herramientas que se dota al trabajador, o de los que se dota al trabajador para poder realizar este trabajo. Esto no es más que un requisito propio de la ajenidad en la relación laboral, es decir, de que se trata de trabajadores por cuenta ajena, puesto que este tipo de contratos no se pueden aplicar ni a autónomos, ni a trabajadores autónomos económicamente dependientes, ni a funcionarios públicos que tienen su propio Real Decreto Ley. Por lo tanto, un requisito indispensable de la ajenidad es dotar de medios al trabajador para que preste su relación. Es muy importante que este inventario sea exhaustivo, y también que se indique qué uso se le va a dar a esos medios y esos equipos. Es decir, si va a ser solo de uso profesional o si va a ser también parcialmente para uso privado del empleado. Esto es muy importante, porque si se contiene que el uso es profesional, exclusivamente profesional, nos evitaremos problemas en el futuro en cuanto a vulneraciones de derecho a la intimidad y a la protección de datos, así como que se pueda llevar a cabo un mejor control de la empresa en cuanto a que está haciendo un uso correcto de estos medios y de que se está cumpliendo con el rendimiento del trabajador. En la enumeración de gastos y forma de compensación, bueno, ya venía esto establecido en el Estatuto de los Trabajadores con anterioridad, no es nada nuevo. A los trabajadores que se adscriban o que opten por prestar los servicios de esta forma, a distancia, pues se le tiene que compensar con una serie de gastos que pueden conllevar el empleo de estos medios. Lo que se pretende básicamente es que no le cueste dinero al trabajador el hecho de optar por el trabajo a distancia. Esto seguro que va a conllevar a mucha litigiosidad, porque una de las carencias que tiene esta norma es la de que no se especifican qué gastos o se tiene que compensar o qué gastos tiene que conllevar la empresa para cumplir con este requisito. Al final, como he dicho antes, lo que ha realizado el legislador es despachar la responsabilidad o trasladarla al convenio colectivo. Por lo tanto, serán los convenios colectivos finalmente, como hemos visto incluso en los ejemplos que os he puesto, pues quien decida qué gastos y sobre todo en qué cuantía y cómo se tienen que gestionar. Pero importante, se tienen que incluir, como decimos, en el propio acuerdo. En cuanto al horario y reglas de disponibilidad, bueno, pues el horario y reglas de disponibilidad también se tiene que contener en el acuerdo de teletrabajo o de trabajo a distancia. Con el horario o reglas de disponibilidad, lo que se está refiriendo es que, por supuesto, el trabajador, aunque trabaje a distancia, tiene una jornada que cumplir. Lo único que se le está dando más flexibilidad para que la distribuya como mejor le convenga. El hecho de que se deba estipular en el contrato viene muy bien a las empresas y debe especificarlo mucho, porque así se evitará problemas en el futuro, sobre todo a la hora de una posible reclamación del trabajador en cuanto a si se han devengado horas extraordinarias, cosa que también debe incluirse, o eso recomendamos desde el despacho en este acuerdo. Si existe nocturnidad, festividad, la dependencia
del trabajador a estos medios telemáticos, en qué medida todo esto debe quedar regulado y, por supuesto, ya es obligatorio desde el 12 de mayo de 2019 para las empresas a que lleven a cabo el registro horario. En este caso se hace mucho más importante que en el modo presencial, siendo obligatorio igualmente para ambos modelos de trabajo, pero en este caso es fundamental, porque de otra forma no se va a poder saber si se está cumpliendo con el horario, si se están devengando horas extraordinarias, y por lo tanto vamos a dejar a la suerte el que el trabajador nos pueda reclamar por estas horas sin tener prueba alguna por parte de la empresa de cara a acreditar que lo único que se ha hecho es trabajar conforme al horario y lo convenido y pactado en el contrato. En cuanto a al porcentaje y distribución de trabajo presencial y a distancia, bueno, pues aquí lo que se viene a decir es que se tiene que incluir en el contrato pues el porcentaje de jornada que se realiza de forma a distancia, puesto que el trabajo a distancia no tiene por qué ser de toda la jornada, puede ser parcial, siempre que se cumplan, como decimos, los mínimos anteriores que os he dicho, que os he indicado, del 30% en 3 meses, y la distribución presencial y a distancia. Esto se refiere, por ejemplo, pues a que se pueda pactar que de la jornada semanal 2 días van a ser a través de trabajo a distancia. Ninguna de las partes puede modificar este acuerdo unilateralmente. Si se quiere cambiar ese porcentaje o esa distribución, se tiene que hacer por escrito y mediante acuerdo firmado por las dos partes. Y la negociación colectiva puede fijar mínimos también, este 30% que os he indicado antes, y mínimos de porcentaje de presencialidad y distancia, como el caso de los contratos a formación, por ejemplo, que os he también indicado anteriormente. En cuanto al lugar de trabajo a distancia elegido por el trabajador, bueno, pues es muy importante, porque así se podrá determinar por parte de la empresa, por ejemplo, el código de cuenta de cotización que se tiene que incluir en el contrato. Será también la referencia para el trabajador de cara a cuando tenga que desplazarse presencialmente a donde tiene que acudir, también para el tema de dietas, de traslados, y por supuesto también en materia de convenio colectivo, de representación de los trabajadores, de si la empresa quiere acometer un despido colectivo, pues claro, tiene que saber si los trabajadores a distancia también están adscritos a un centro o no. En cuanto al plazo de preaviso para la reversión de la que hemos hablado, el derecho de reversibilidad, bueno, pues también es algo que se tiene que incluir en el contrato de trabajo, y esto no es más ni menos pues que se tiene que regular el hecho de que si yo contrato con la empresa, pues que voy a estar 6 meses trabajando a distancia, pues a partir de qué plazo puedo solicitar la reversión, es decir, volver a la presencialidad, y cuál es el plazo de preaviso, con qué antelación tengo que indicárselo a la empresa que quiero ejercer este derecho. Pues tiene que ser un mes antes de que llegue de 6 meses, o a partir de que lleve un mes teletrabajando o trabajando a distancia ya puedo ejercitarlo, y con 15 días de preaviso. Bueno, pues esto es muy importante también, y el incumplimiento de todos estos contenidos pues puede conllevar a sanciones por parte de la empresa. En cuanto a los medios de control, que tienen que ser incluidos, los analizaremos un poquito más a fondo posteriormente en cuanto a los derechos y obligaciones, porque están íntimamente relacionados con el derecho a la desconexión digital, al derecho a la intimidad y a la protección de datos. Básicamente esto no es más que recoger el control de la empresa que tiene el empresario por la libertad que viene establecida en el Estatuto de los Trabajadores de control. Por supuesto, en el contrato o el trabajo a distancia también tiene el empleador o la empresa pues el poder de dirección y de controlar si se está haciendo un uso adecuado de los medios que se han aportado al trabajador, y por supuesto de su rendimiento. Lo único que aquí ya no se hace de una forma visual o presencial, puesto que el trabajador no está en el centro de trabajo, sino que está en el lugar que ha establecido voluntariamente. Hoy en día, con las tecnologías que tenemos, pues es muy sencillo llevar a cabo, tenemos muchas opciones de llevar a cabo este control. Otro contenido que tiene que haber o que se tiene que incluir en el contrato de trabajo a distancia es el del procedimiento que tiene que llevar a cabo el trabajador en caso de producirse dificultades técnicas. Claro, en este tipo de contratos el uso de las tecnologías, como hemos dicho, es fundamental, y nadie está a salvo de que un día se nos vaya internet, de que no funcione el ordenador,
de cualquier otro problema. La empresa tiene que establecer un procedimiento para crearle seguridad al trabajador para el caso de que ocurran estos problemas. El procedimiento, además, tiene que estar establecido en la política de prácticas de la empresa, y si existe representación de los trabajadores también se les tiene que indicar. Puede ser un procedimiento en el que se diga que el mantenimiento se va a realizar a través telemáticos. Por ejemplo, yo estoy en mi casa y el encargado de informática de la empresa, por ejemplo, pues a través, él estando en su centro de trabajo, puede acceder a mi escritorio y solucionar el problema, lo que se llama el help desk. Y si no, pues también se tendría que acudir al domicilio del trabajador a ver qué ha ocurrido. Claro, aquí nos encontramos con el problema de que, como decimos, está en su domicilio. Por lo tanto, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio aquí prevalece. Y entonces, si la empresa tiene que enviar a un operario o a un encargado de prevención de riesgos o a un informático, pues tiene en primer lugar que notificárselo al trabajador y pedirle permiso. Esta es una de las condiciones. En cuanto a las instrucciones específicas sobre protección de datos y seguridad de la información, igualmente se tienen que contener en el contrato, las analizaremos también ahora. Y bueno, básicamente pues son también datos que ya estaban contenidos en el Estatuto de los Trabajadores y que se incorporaron con la publicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en 2018 y de garantía de los derechos digitales, que básicamente lo que nos está diciendo pues es eso, la garantía de la no vulneración del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de los trabajadores. En cuanto a la seguridad de la información, a lo que se está refiriendo es a las instrucciones que se tienen que dar al trabajador de cara a la ciberseguridad, a la seguridad de la información de clientes y de la propia empresa. Esta información también tiene que ser remitida a la representación de los trabajadores, tiene que formar parte de un protocolo de la empresa, y a diferencia de las instrucciones en cuanto a protección de datos, esta no puede ser impuesta por la empresa, sino que tiene que ser también negociada con la representación de los trabajadores si es que la hubiera. En cuanto a la duración del acuerdo, bueno, pues lo que ya hemos dicho anteriormente, puede ser indefinido este acuerdo de trabajo a distancia, se puede establecer una duración determinada o puede incluso establecerse un periodo de prueba. Como decimos, todos estos contenidos son mínimos, la negociación colectiva puede ampliarlos, pero estos tienen que contenerse, y de no ser así, habrá sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, que además ya tenemos información de que va a establecer pues dentro de poco un control sobre estos contenidos en el contrato. Esto ya lo hemos indicado anteriormente, cualquier modificación pues tiene que ser de mutuo acuerdo con los trabajadores, entre trabajador y empresa. Ahora ya llegamos pues a los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores con motivo de la aplicación o de la nueva normativa de trabajo a distancia, que viene a recoger los mismos derechos que se contienen a lo largo del Estatuto de los Trabajadores y de las distintas normas que lo desarrolla. En definitiva, pues en el artículo 4, por ejemplo, se declara el derecho a la no discriminación. Este derecho a la no discriminación se refiere a que entre un trabajador a distancia y un trabajador presencial no existan diferencias en materia retributiva, en materia de derecho de conciliación, en cuanto a la flexibilidad de la jornada, en cuanto a la dotación de medios y gastos, en cuanto a que no haya tampoco discriminación por razón de sexo. Bueno, son todos derechos a los que estamos ya muy habituados los trabajadores y las empresas, y por lo tanto pues es importante. Sí quería detenerme un segundo en los derechos de conciliación, porque es cierto que esta regulación del trabajo a distancia pues se conjuga con otros derechos y otras normativas que existe en la actualidad, con motivo de que se pueda solicitar por parte del trabajador el trabajo a distancia, como por ejemplo puede ser el plan Me Cuida, que existe en nuestra normativa desde la publicación del Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes con motivo del COVID, que todos ya conocemos, y lo que se vino a regular con este plan Me Cuida, que viene dado en el artículo 6, pues es un caso muy específico en el que si a un trabajador por motivo del COVID tiene alguna persona a su cargo, que puede ser un hijo que haya enfermado, un padre o algún familiar hasta un segundo grado de consanguinidad, y lo tiene a su cargo y con motivo del COVID no puede depender de sí mismo y tiene que acudir a cuidarlo,
tiene derecho a solicitarlo a la empresa en un plazo de 24 horas y este derecho que tiene puede ser de flexibilidad de la jornada, puede solicitar la modificación de la jornada hasta incluso en un 100% de reducción con la correspondiente, que tiene su correspondiente en la retribución, pero incluso puede solicitar el teletrabajo. Por lo tanto, pues se conjuga con esta materia, con esta normativa, que son totalmente complementarias. Otra sería el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que es lo que viene a ser el trabajo a la carta, que bueno, es una norma que se estableció con motivo de la conciliación laboral y familiar, donde también se permite la solicitud del trabajo a distancia. Pero salvo que se cumpla con este requisito del 30% mínimo, pues no sería de aplicación esta normativa y se tendría que acudir a la normativa general y ordinaria del Estatuto de los Trabajadores, que, como decimos, es absolutamente igual a la que nos está ocupando, con la única diferencia de que no se tiene que hacer por escrito este contrato, lo cual conlleva mayor inseguridad jurídica. Otros derechos, pues es el del descanso y de la desconexión digital, como decimos, a la formación y promoción. Esto se refiere a que los trabajadores a distancia pues también tienen derecho a la formación en las mismas condiciones que los trabajadores presenciales, a la promoción también. De hecho, se recoge en este Real Decreto Ley un derecho que únicamente tienen los trabajadores a distancia, y es que si el 100% de su jornada se realiza a través de esta modalidad, tendrían un derecho preferente en caso de que hubiera alguna posibilidad de ascenso o cambio de trabajo dentro de la empresa de forma presencial a acceder al mismo. Pero bueno, para que os quedéis con la idea, básicamente es el que tiene el mismo derecho que los trabajadores presenciales, pues a acceder a la formación y a la promoción profesional. En cuanto al registro de la jornada, como decimos, lo mismo, misma obligación por parte de la empresa a llevar el registro de jornada tanto a los trabajadores a distancia como a los presenciales. Y aquí a nota particular ya digo que con mayor importancia, como os decía, en cuanto a los trabajadores a distancia, para evitarnos problemas en el futuro. Existe también un derecho a la dotación de medios, como decíamos, en cuanto a los equipos, herramientas en los que podremos encontrar desde ordenadores, tabletas y teléfonos hasta incluso la conexión de internet, y aunque hoy en día desde luego todos disponemos de ella, con lo cual tampoco hay que hacer mucha mención a ella, pero sí, por ejemplo, si no disponemos de las medidas de prevención o sanitarias adecuadas en nuestro domicilio, como pueden ser sillas ergonómicas, una mesa espaciosa, una buena calidad lumínica, pues esto tiene que hacerse cargo también la empresa y debe estar recogido en el acuerdo, como decimos, y además su compensación y su abono. Por ejemplo, si yo tengo una conexión de internet que no es suficiente para poder desarrollar mi trabajo a distancia, la empresa tendría que hacerse cargo de esta conexión a internet. Entendemos que en la parte proporcional en la que tengamos que aumentar la misma, no el 100%. Pero bueno, como no está regulado, como decimos, pues tendrá que ser la negociación colectiva o el acuerdo particular con el trabajador, pues cómo se devengue este gasto por parte de la empresa. Esto es lo mismo. Si existe el deber de compensar, sí, como os he dicho, pues hay que compensar estos gastos y se deja la negociación colectiva. Hemos hablado mucho de la negociación colectiva y aquí únicamente quiero pararme en que se le da una importancia crucial a la negociación colectiva, y esto es precisamente por lo que os decía, no existe ninguna novedad normativa con la publicación de este Real Decreto Ley, y bueno, echan balones fuera y dejan que sea la negociación colectiva la que hablar. Por ejemplo, pues la rebaja, como os he dicho, del porcentaje mínimo para que se considere trabajo a distancia bajo el amparo o el marco normativo de esta ley. Puestos y funciones que son susceptibles de trabajar a distancia también se puede negociar. Las condiciones de acceso, la duración, la reversibilidad y la compensación de los gastos. Aquí puede surgir también una duda de qué ocurre con los trabajadores en situación de teletrabajo con motivo del COVID. En el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, pues ya se establecía como medida preferente por el trabajo para fomentar el no despido de trabajadores y que se mantenga la actividad laboral. No se le aplica esta norma nueva del Real Decreto Ley 28/2020 a estos trabajadores que ya estén teletrabajando o trabajando a distancia con motivo del COVID. Esto no quiere decir que no exista la obligación de compensación de los gastos y demás requisitos que, como decimos, ya vienen dados por el artículo 13 del Estatuto
de los trabajadores. En cuanto a los plazos para formalizar este acuerdo de trabajo a distancia a raíz de la entrada en vigor de esta norma, bueno, pues nos encontramos dependiendo de si existe convenio que articule esta modalidad de trabajo, pues serían 3 meses a contar desde que se pierda la vigencia del convenio, y si no se establece ninguna fecha de vigencia, pues tienen de plazo hasta el año 2021, el 23 de diciembre, con un máximo de ampliación hasta 2023. En caso de que sea un acuerdo individual, pues tiene 3 meses para adecuarse a esta normativa desde la entrada en vigor, es decir, de 2021, puesto que entró en vigor este Real Decreto en el 13 de octubre de 2020. Ahora vamos a hablar de la prevención de riesgos laborales. Bueno, aquí únicamente quería hacer mención a que obviamente la prevención de riesgos laborales, como todos sabéis, es muy importante en las empresas, tiene una importancia vital también a efectos de no ser sancionados, puesto que son sanciones de un coste económico muy elevado. Y aquí pues se establece una serie de riesgos que se han estudiado y que son consustanciales al trabajo a distancia, como es el trastorno muscular si no se está en unas condiciones óptimas, como hemos dicho, de la silla ergonómica, por ejemplo, una buena mesa, y se hace mucho hincapié en los problemas psicológicos o psicosociales que puedan devenir del trabajo a distancia, como puede ser ansiedad, la no desconexión del trabajo, el aislamiento por no estar en contacto con los compañeros, problemas de espacio, problemas con el control horario. Esto se refiere a que el trabajador llega un momento en que no sabe cuándo tiene que terminar de trabajar al estar en su casa y con los medios telemáticos, y para ello, pues como decimos, existen soluciones como el control horario, que se establezca un buen registro horario también, delimitar en el contrato cuándo se trabaja y cuándo no, en cuanto a la flexibilidad horaria, que se mantenga de alguna forma el contacto con el resto del equipo. Esto, la norma de prevención y este Real Decreto establece la obligatoriedad de que exista un contacto con el resto del equipo de forma cotidiana, más o menos, así como que se hagan reuniones, aunque sean telemáticas, pero también con los compañeros, por lo menos semanalmente, y preparar una buena área de trabajo, como decimos, en una de las soluciones. Aquí, a modo esquemático, pues tendríamos un procedimiento de actuación. Ante los problemas técnicos, como decimos, se tiene que llamar al servicio técnico para que el trabajador no se preocupe. Se tiene que impartir formación, y esto es obligatorio, para el uso de las herramientas tecnológicas para que pueda prestar su trabajo de una forma óptima, adecuar medidas de garantía de desconexión digital, de la flexibilidad horaria, procedimiento que facilite la comunicación, bueno, lo que hemos dicho anteriormente, y que se establezcan pautas de descanso óptimas. Para realizar la evaluación de riesgos laborales, aquí se establece una novedad, y es que para el caso como el trabajo se desemplea o se desempeña en el domicilio del trabajador, pues para que acuda un miembro del equipo de prevención, pues tiene que solicitar permiso al trabajador, y para el caso de que no se lo dé, pues la empresa tiene que facilitar al empleado un modelo ya formalizado donde se dejen en blanco una serie de casillas para marcar por parte del trabajador, y en caso de que alguna quede en blanco porque no se cumplen esas prescripciones sanitarias, pues la empresa tendría que adecuar su puesto de trabajo. Pasamos a hablar ahora sobre la protección de datos en el trabajo a distancia. Aquí importante sobre todo es la seguridad en el teletrabajo y la ciberseguridad. Se está viendo que hay muchos problemas de pérdida de información sensible por parte de las empresas y de los clientes. También, por supuesto, la seguridad en cuanto a los datos personales del propio empleado, que como decimos, pues es muy importante establezcan el uso de estos dispositivos, como os he dicho, que sea de forma profesional y no personal, para así evitarnos estos riesgos. Básicamente lo que viene a decir la norma es que tiene que cumplirse con la normativa de protección de datos y derechos y garantía de derechos digitales del trabajador, que ya se establece también el Estatuto de los Trabajadores, y cualquier medida que se adopte tiene que ser tomada con los principios pues de proporcionalidad e idoneidad y necesidad que se establecen en esta normativa, como podemos ver. Este control empresarial, como decimos, pues tiene que estar recogido en el acuerdo, como os he dicho. Y bueno, pues aquí son algunas de las formas de control que se pueden adoptar a día de hoy. Algunas son menos invasivas, como las encuestas de calidad o sistemas de distribución de trabajo, fijación de plazos para entrega, y otras son más invasivas, pero no por ello están prohibidas. Lo único que, como decimos, pues tiene que haber una ponderación y un equilibrio entre el derecho que tiene el empresario a controlar la actividad y el derecho a la intimidad
propia imagen y protección de datos de los trabajadores. Existen medidas muy invasivas como es la monitorización, por ejemplo, tener una webcam a través de la cual la empresa puede realizar pantallazos, esto existe y se está dando a tiempo real y ver si el trabajador está realizando la actividad laboral o si se puede ver incluso el número de veces que se teclea el ordenador. Bueno, pues todo eso, como decimos, hay que establecer una ponderación con estos principios. Igualmente, pues la Agencia Española de Protección de Datos ya ha advertido en cuanto a las grabaciones, lo que ya hemos hablado, debe ser proporcionado y si no, pues puede conllevar sanciones muy costosas. Por un ejemplo, ¿se puede multar a la empresa por enviar emails al empleado fuera del horario laboral? Esto estaría vinculado directamente con el derecho a la desconexión digital. Pues sí, sí se puede sancionar. De hecho, las sanciones sería una sanción grave que va desde los 626 euros hasta los 1.250 euros por vulnerar, como os digo, este derecho a la desconexión digital. Y para el caso de que existe una infracción de protección de datos, sería una vulneración del derecho a la intimidad y por lo tanto muy grave y puede conllevar una sanción de hasta 187.515 euros en su grado máximo, por lo tanto no es ninguna broma las políticas que se tienen que emplear por parte de la empresa para llevar a cabo este control y la protección de estos derechos. Aquí os pongo a modo de ejemplo, existen ya convenios colectivos de empresas donde hay acuerdos específicos para desconexión digital y registro horario, como es este de Telefónica. En cualquier momento, si queréis, yo os puedo proporcionar a través de correo electrónico esta presentación, un modelo incluso de contrato de trabajo que luego se tendría, bueno, pues que aplicar al caso concreto y quizás se tendría que modificar, pero bueno, para que tengáis en cuenta todas estas cosas. Se ha introducido un procedimiento urgentísimo con esta regulación para el caso de que haya alguna discrepancia entre el empleador y el empleado en cuanto al acceso a este derecho de trabajo a distancia, en cuanto al derecho de reversión o la modificación de alguna de las condiciones que se recoge en el artículo 138 bis del estatuto, perdón, de la ley reguladora de la jurisdicción social, y básicamente es que una vez que no se llegue al acuerdo de ejercicio de alguno de estos derechos, pues tenemos 20 días hábiles para reclamar, tenemos que dar traslado a la representación de los trabajadores también, si lo hubiera. El juzgado tiene 5 días desde que recibe esta demanda para dar traslado a la empresa y señalar juicio, y tiene 3 días hábiles para señalar, para dictar sentencia y resolver. Y bueno, para terminar una serie de conclusiones, yo sí quería decir, aquí en un cuadro os pongo una serie de ventajas e inconvenientes pues que he entendido que concurren con este trabajo a distancia. Bueno, pues las ventajas son obvias: sería la flexibilidad de los horarios, ganancia en el tiempo, la autonomía profesional del empleado, la conciliación familiar, trabajo en itinere, tenemos costos reducidos de mantenimiento, aunque es verdad que existen de dotar de medios, con lo cual habrá que ver si esto al final va a ser más caro o más barato para las empresas, pero sí permite la alternativa a despidos por necesidad de movilidad o traslado, permite que tengamos de una descentralización de las empresas, reduce también el absentismo. Y en definitiva, por último, sí que quería dar unas pautas. Yo en concreto pues creo que es fundamental que el contrato se redacte por escrito, sea de aplicación o no este Real Decreto, es decir, aunque el trabajo a distancia se va a realizar por debajo de este umbral del 30% en 3 meses, creo que es fundamental que se haga por escrito, que se fije con detalle el inventario y el uso que se le va a dar a estos equipos, que se fije también con detalle los gastos que va a conllevar y esta compensación. También, por ejemplo, el registro horario tiene que ser totalmente fiable, con medio telemático y que garantice la transparencia y que luego se va a poder acreditar, por ejemplo, en un procedimiento judicial. Y por último, pues también mucho cuidado con las medidas de prevención y de protección de riesgos laborales y de derecho a la protección de datos. Y bueno, pues por aquí ya termino con mi exposición, Esther.